uno dice una solución 2 molar de nitrato de cobre 2, te da ahí la fórmula química, se diluye hasta cuadriplicar el volumen inicial. Calcular el porcentaje masa en volumen de la solución diluida. Ya se me habla de una solución diluida, obviamente el tema es soluciones, y dentro de los distintos casos de soluciones, esto es dilución. Una vez que uno entra en la idea de qué caso es, tiene que pensar en cómo se anotan los datos. Porque no es lo mismo que sea una sola solución a que sea una dilución. Si es dilución, tengo que separar en solución inicial, que es la concentrada, de solución final. Me dice que tengo una solución 2 molar. Si yo ya la tengo, esa solución, y esa es la solución que después se diluye, es porque es la solución inicial, o sea, la concentrada. Ese dato lo voy a ubicar acá. Y cada vez que me den una concentración, la voy a abrir, o sea, voy a explicitar lo que ella contiene, lo que ella significa. ¿Qué es 2 molar? Que en esta solución hay 2 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. Eso siempre lo explícito. Acuérdense que tienen 4, si ustedes son 5, con porcentaje volumen en volumen, concentraciones distintas. O sea, molaridad, molalidad, que esta puede ser que no la tomen, pero molalidad existe. Porcentaje masa porcentaje masa volumen, y puede haber un volumen en volumen por ahí que también aparezca. Entonces, esos 5 tipos de concentraciones tengo que conocerlos para que cuando me den el dato yo lo pueda abrir y tener información de una proporción entre soluto y solución o entre soluto y solvente. Clave. Bien, sigo. Se diluye hasta cuadriplicar el volumen inicial, dice. Entonces, lo que me está diciendo ahí, básicamente, es que el volumen final es el cuádruple del inicial. ¿Cómo se toma esos datos? Cuando no tengo número. O sea, no sé, si yo tuviese volumen inicial, lo multiplicaría por 4 y pongo el número acá como volumen final. Pero no tengo ese dato, no tengo el volumen inicial. Entonces vamos a lo siguiente. En volumen inicial vamos a poner B, como si lo tuviéramos. Y el valor es B. Y en volumen final, 4 por B. ¿Sí? O sea, el cuádruple de ese volumen. Y me nos pide calcular el porcentaje masa volumen. Bueno, si alguno de ustedes habrá visto mis videos de soluciones, verá que para dilución, uy, se cortó un poquito. Estamos, ¿no? ¿Ahí? Bien. Habrán visto que para dilución yo uso como un paso a paso. Primero calculo los moles de soluto que están disueltos en la solución que no tiene la incógnita, porque la incógnita está en la solución diluida, o sea, en la final. Y luego esos moles de soluto, que son el dato común entre las soluciones, lo uso como dato de la solución que tiene la incógnita para calcular lo que me pidieron. Que dicho sea de paso, acá me preguntaron el porcentaje de masa sobre volumen, y esto qué significa, siempre abran las concentraciones, aunque sea la incógnita. Significa cuántos gramos de soluto hay cada 100 mililitros de solución. O sea, yo estoy buscando eso básicamente. Bueno, como les comentaba, si habrán visto mis videos, habrán visto que yo hago todo ese procedimiento. Ese procedimiento vale para cualquier tipo de ejercicio. Pero el hecho de que yo no tenga el volumen no me permite saber cuánto de soluto tengo realmente, porque este dato de que hay 2 moles de soluto es cada 1000 mililitros de solución. Pero yo en realidad, ¿qué anda pasando ahí? Pero yo en realidad no sé si tengo 1000. Tengo un volumen que no sé cuánto es. Entonces, en este caso, que falta información, vamos a usar la fórmula de dilución. La fórmula dice lo siguiente. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Siempre y cuando la concentración sea la molaridad, o también se puede usar el porcentaje masa sobre volumen, aunque yo tengo mis reservas. Pero se puede usar. Y claro, porque la molaridad, esta concentración en molar, la molaridad es mol sobre volumen en litros. Y si le multiplico volumen, volumen con volumen se cancela y lo que obtengo son moles. ¿Y qué me está diciendo esta fórmula? Que los moles de soluto en el inicio coinciden con los moles de soluto en el final. Y eso es lo que yo hago en los videos o lo que pueden haber visto de mí en soluciones. Que calculo la cantidad de soluto que hay en la solución inicial y coincide con la que hay en la solución final. O sea, esta fórmula viene a resumirnos esa teoría. Ahora, es verdad que se puede usar en ciertos casos, digo para que no se engolosinen. Porque estas concentraciones no pueden ser, por ejemplo, porcentaje masa en masa. ¿Sí? Entonces, úsenla cuando tengan molaridad. ¿Yo qué haría en este caso? Como quiero una concentración final, calcularía esta concentración final, que probablemente va a ser, bueno, una molaridad, como les comentaba. Y después veo como de molaridad paso a porcentaje masa volumen.
Entonces, mi objetivo de esta fórmula va a ser la concentración final. La concentración inicial es 2 molar. Insisto con que recuerden que molar es mol sobre litro, así que acá sería 2 mol sobre litro. ¿Y cuánto es el volumen inicial? Y bueno, lo llamamos B, así que voy a poner B. Y la concentración final, y es lo que estoy buscando. Y el volumen final, 4B. Y como quiero despejar concentración final, paso 4B dividiendo. Y me queda que la concentración final, simplifico B con B, es lo que da esta división. 2 dividido 4. 2 dividido 4 es 0,5 mol sobre litro. Bien, hasta ahí lo que pude hacer es calcular la concentración final de la solución en la que pude, que es la molaridad. ¿Y esto qué significa? Que en la solución final, en la diluida, hay 0,5 moles de soluto por cada 1 litro o bien 1000 mililitros de solución. ¿Yo quería esto? No. Yo quería saber cuántos gramos de soluto hay cada 100 mililitros de solución. Este es mi objetivo, el porcentaje de masa sobre volumen. ¿Ven que los datos coinciden? Tengo una proporción soluto y solución y quiero otra proporción soluto y solución. El tema es que el soluto, acá lo tengo en moles y acá yo lo necesito en gramos. Cuando veo que tengo los datos de lo que necesito, pero no está en la unidad correcta, hago pasaje. Y acá para pasar de moles a gramos pueden usar regla de 3, pueden usar multiplicación, fórmula, pero sepan que se hace con la masa molar del soluto. Entonces, voy acá arriba, hay que calcular la masa molar de este compuesto, tabla periódica. A ver, la masa molar del cobre, no me la acuerdo de memoria. Cobre, acá, 63,5. Más la del azufre es 16. No, perdón, 16 es la Z, 32. Y tenemos 4 oxígenos, o sea que sería más 4 por 16. La unidad es gramos sobre mol. Estoy poniendo mal acá. A ver qué da esta masa molar. 63,5 más 32 más 16 por 4. Me queda 159,5 gramos mol. Esto significa que 159,5 gramos es un mol. Yo me pregunto cuántos son 0,5 moles. ¿Cuántos gramos equivale? Bueno, yo lo que hago, no hago regla de 3, multiplico por la masa molar. Y si vos tenés moles, multiplicas por la masa molar, obtenés los gramos. Entonces, 159,5 era la masa molar. Por 0,5 me da 79,7 gramos. Por las dudas, voy a poner acá el número si no se olvidan por quién multipliqué. O sea que ahora ya sé que cada 1000 mililitros de solución hay esos gramos de soluto. 79,7. ¿En 100 cuánto habrá? Y ahí tengo la regla final. Entonces, cada 1000 mililitros de solución hay 79,7 gramos de soluto. Entonces, en 100 mililitros de solución, ¿cuánto? Hago la multiplicación y me queda 7,97 gramos de soluto. Como estos son los gramos de solutos disueltos en 100, este es el porcentaje masa en volumen. O sea, hay un 7,97% masa en volumen. Bien. Punto 10, nos metemos en gases. Dice, un recipiente de medio litro posee una mezcla gaseosa de nitrógeno, argón y oxígeno a temperatura de 27 grados centígrados. Se sabe que en la mezcla total, el 80% es argón y oxígeno. Y la presión total que se ejerce en el recipiente es 1,20 atmósferas. Calcule la masa de nitrógeno presente en la mezcla. Bueno, tomemos datos. Primero que dice, esto es una maldad, pero dice medio litro. Medio litro, 0,5 litros, volumen. Ojo con eso que es dato. Está escrito en letras, pero hay que pasarlo a número. Y la mezcla es nitrógeno, argón y oxígeno. Temperatura 27 grados centígrados, pero le vamos a sumar 273 para pasar a Kelvin. 27 más 273 es 300 Kelvin. Se sabe que la mezcla total tiene 80% de 2 de sus gases. O sea, tenemos argón, oxígeno y nitrógeno. Bueno, de estos dos ocupa el 80%. Eso es lo que el texto textualmente me está diciendo. Pero ¿qué otra deducción puedo hacer yo?
Y bueno, entonces el nitrógeno ocupará el 20%, el resto. Si son 3 gases, se reparte el porcentaje equitativamente para llegar a 100. O sea que si el 80% es argón y oxígeno, bueno, el 20% será nitrógeno. Chicos, para el que no lo sabe, el porcentaje dividido 100 es la fracción molar. O sea, yo puedo calcular con esto la fracción molar del nitrógeno en la mezcla, porque que nitrógeno asumo que debe... Ah, es nitrógeno gaseoso. Ojo acá, ¿eh? Ojo que tengo un error. Y esto ya que estamos, lo puntualizo porque probablemente les pase a ustedes. Yo copié los elementos como si fueran elementos químicos, pero acuérdense que en estado gaseoso los no metales actúan de manera diatómica. O sea, el gas oxígeno no es oxígeno elemental, es O2. El gas nitrógeno no es nitrógeno elemental, es N2. Por suerte, acá decía N2 y te podías guiar con eso. Pero ojo, ojo con eso que es importante más cuando están pidiendo por la masa. Bueno, hasta ahora lo que yo estaba comentando no influía. Le estaba diciendo que los porcentajes son fracciones molares si los dividen por 100. O sea, la fracción molar de nitrógeno sería 20 sobre 100, o sea, 0,2. Con el 80 entonces también saco fracción molar. Y no, en realidad no, porque eso es del argón más el oxígeno. Y alguien por ahí podría decir, bueno, pero si el 80% son esos dos gases, 40 el argón, 40 oxígeno, miti miti. ¿Por qué? O sea, ¿dónde dice eso? Es el porcentaje de los dos, pero puede ser que uno esté en 70% y el otro 10%. Así que a no asumir cosas que no son teoría, ¿sí? Así que todo lo que puedo sacar es esa fracción molar. Y después dice que la presión total del recipiente es 1,20 atmósferas. Bueno, yo creo que lo que haría es lo siguiente. Cuando ustedes tienen esta tría de datos, P, B, T, automáticamente tienen que plantear P por B. O sea, siempre que tengan P, B, T y moles, plantear P por B igual a N por R por T va a ser un gran camino. ¿Y para qué? Y todavía no sé, o sea, mi búsqueda es la masa de nitrógeno en la mezcla. Eso es lo que yo quiero llegar. Sé que en gases, con las fórmulas de gases, capaz pueda calcular moles de la molécula, no masa. Pero ya vimos que para pasar de masa a moles multiplico por la masa molar de la molécula y ya tengo el pasaje, ¿no? O sea que cada vez que me pregunten masa, quizás prefiero pensar en calculo moles de nitrógeno 2 primero y después hago el pasaje. Pero sin embargo, digo, cuando tengo P, B y T, me mando a plantear esta. Y digo, ¿qué podré despejar de ahí? Bueno, si yo tengo para reemplazar P, B, T y R, porque todos la conocemos, lo que puedo despejar de ahí es moles, que es lo único que no me dieron. ¿Y qué moles serían? Bueno, eso depende mucho de qué pongas acá. Si acá vos ponés la presión, por ejemplo, del nitrógeno 2, yo estaba viendo algo feo. Ahí está. Si ustedes acá ponen la presión del nitrógeno 2, porque ponele que te la dan, estos moles serían de nitrógeno 2. Si te dan la presión que hace argón más oxígeno, por ejemplo, te pueden haber dado ese dato, argón, oxígeno más argón, bueno, los moles van a ser de oxígeno y argón. En este caso, ¿qué presión tengo? Porque yo estoy hablando de sí me dan, pero una me dieron, esta, y es la presión total del recipiente. O sea que si yo acá pongo presión total, los moles que calculo son moles totales. ¿Y el resto? ¿Hay volumen total? ¿Hay temperatura total? No. El volumen total es el mismo volumen de todos los gases, al igual que la temperatura. Entonces, ¿voy a poder despejar moles totales por lo pronto? Bueno, los despejo. Por lo pronto hago algo, ¿sí? Digo, bueno, P total por volumen dividido R por T es moles totales. Presión, 1,20 atmósferas. Volumen, 0,5 litros. R es 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol. Y la temperatura, 300 Kelvin. Resolvamos. Si van a hacer la cuenta conmigo, prueben, háganla. Y recuerden que se pone paréntesis de acá hasta acá, dividido, y después paréntesis de acá hasta acá. ¿Sí? Porque si no les hace cualquier cosa la calculadora. Entonces sería 1,20 por 0,5 dividido 0,082 por 300. Y esto me da 0,0244, redondeando en 3 cifras significativas. Y si simplificamos las unidades, se nos van las atmósferas, los litros, los Kelvin y me queda mol. Bueno, no estoy teniendo los moles de nitrógeno, che.
O sea, calculé eso porque dije, bueno, estos datos me permiten calcular plantear P por B, la fórmula de los gases ideales, despejo. No tengo moles. Ponele que no tenés ni idea por dónde seguir. ¿Qué puedes hacer en esta instancia? Fíjate que no usaste. O sea, yo hasta ahora ya usé PBT, pero la fracción molar del nitrógeno 2 no la usé. Y fracción molar tiene fórmula, ¿no? La fracción molar del nitrógeno 2 son los moles de nitrógeno 2 sobre los moles totales. Y me gusta. Me gusta porque acabo de calcular los moles totales, justamente. Y yo estaba en la búsqueda de los moles de nitrógeno 2. Sí, estoy haciendo una parodia, obviamente, para que ustedes vean cómo es la línea de pensamiento cuando no tengo ni idea ni por dónde encarar el ejercicio. Que sean las fórmulas y los datos que sobran los que me salven el momento. Voy calculando cosas a medida que puedo y las fórmulas son las que me van a abrir los ojos. Porque dije, ¿qué no usé? Fracción molar. ¿Cómo es la fórmula de fracción molar? Esta. Y de repente se hizo la luz. ¡Ah, magia! Apareció moles de nitrógeno 2, que es lo que yo me había planteado buscar para luego pasarlo a gramos y tener la respuesta. Buenísimo. ¿Y tengo el resto de los datos? Sí, porque la fracción molar es 0,2 y los moles totales son 0,0244. Puedo pasar multiplicando, despejar como una ecuación cualquiera. Multiplico 0,2 por 0,0244 y esto me da 4,88 por 10 a la menos 3 moles. Y si no tuve ningún error de cuenta, son los moles de nitrógeno 2, que ahora solamente me faltaría pasarlos a gramos. O sea, o ver a cuántos gramos equivale. Y acuérdense, de mol a gramo necesito la masa molar de la sustancia. Por eso era tan importante recordar que el gas nitrógeno no es N, es N2. Y la masa molar de N2 será 2 por la masa del nitrógeno, que es 14 gramos mol. O sea, esto daría 28 gramos mol. Y bueno, pueden hacer lo mismo que expliqué antes. A los moles lo multiplican por 28, o sea, por la MR, y obtienen gramos. Y si no, regla de 3. O la fórmula también. Y si multiplico por 28, esto me da 0,137 gramos. Esta es la masa de nitrógeno 2, que es lo que nos preguntaba. Una mezcla de gases contiene 86 gramos de neón, 0,74 moles de argón y 128 gramos de oxígeno. La presión parcial del oxígeno en la mezcla de los gases. Ah, perdón, me comí calcular. Calcular la presión parcial del oxígeno en la mezcla de los gases si la presión total es 2,30 atmósferas. Presión parcial del oxígeno es la incógnita y presión total 2 atmósferas. ¿Dije 2,5? 2,0 leí. Bueno, 2 atmósferas. Bien. Quiero presión parcial. Presión parcial lo puedo calcular como la fracción molar del gas en cuestión multiplicado por la presión total. Me gustaría usar esta fórmula, ya que fracción molar lo puedo calcular y presión total lo tengo. También se puede calcular, como les contaba recién, con la fórmula de P por B, teniendo en cuenta que en moles y presión usamos moles de oxígeno 2 y presión de oxígeno 2. El tema de esta fórmula, que a todos nos lleva siempre el ejercicio de resolverla con esa, es que acá yo temperatura no tengo. Entonces no la voy a poder usar porque no tengo ni volumen ni temperatura y no es que lo puedo despejar de algún otro lado. Sí hay un truquito matemático que se puede hacer cuando no tenemos esos datos, teniendo la presión total, pero teniendo esta fórmula hermosa que es para presión parcial, ¿por qué me voy a ir por la tangente, no? Bueno, entonces arranquemos a calcularlo desde acá. Fracción molar no lo tengo, ¿no? O sea, yo quiero esto de acá y me falta fracción molar. Flechita, la fórmula de fracción molar. Son los moles de oxígeno, o sea, serían los moles del gas en cuestión, dividido los moles totales. Y yo no tengo los moles totales, pero sí tengo datos sobre los gases. Tengo gramos, tengo moles, son estos datos de acá. Entonces, tengo 86 gramos de neón. No tengo moles de neón. Pero para calcular moles, pueden usar o regla de 3 o bien masa dividido MR. El MR del gas en cuestión, ¿no?
Entonces, yo acá tengo 86 gramos. Bueno, para calcular los moles de neón, entonces, podría hacer 86 dividido la masa del neón. La masa del neón, obviamente, de la tabla periódica, que me da 20. 20 redondeando, 20,1 redondeo a 20. Entonces hago la masa del neón que tengo en solución. O sea, en la mezcla gaseosa. Divido la masa molar, que es 20 gramos mol, y ahí paso a moles. Bueno, pero ¿cuál es la joda? ¿Por qué quiero pasar a moles? Porque recuerden que la suma de los moles de todos los gases que componen la mezcla es los moles totales, que es lo que necesito para la fórmula de la fracción molar. 4,3 moles de neón. Los de argón ya me los dieron, así que no tengo nada que hacer por ahí. Y después los de oxígeno también habría que pasarlo. ¿Cuál es la MR de oxígeno 2? Bueno, sería 2 por 16 gramos mol. O sea, 32 gramos mol. Bueno, lo mismo, para calcular los moles de oxígeno, entonces hago la masa que me dieron dividido la masa molar que le acabo de calcular. 128 dividido 32 me da... Uy, puse 28 en vez de 128. Ahí está. Me da 4 moles. Bien, ya tengo los moles de todos los gases, entonces ya puedo reemplazar en la fórmula de fracción molar. La fracción molar del oxígeno va a ser entonces los moles de oxígeno, que son 4, dividido los moles totales, que son la suma de todos. O sea, los 4,3 moles del neón más los 0,74 moles del argón más los 4 moles del oxígeno. Y bueno, si resolvemos esta división, propongo que primero hagan la cuenta del denominador y después hagan la división. O ponen el denominador entre paréntesis, como expresé ahí. Y ahí tengo la fracción molar, que me da 0,442. No tiene unidades porque el mol con mol se simplifica. Vuelvo a la fórmula de presión parcial y reemplazo fracción molar y presión total por lo que me habían dado, que era 2 atmósferas. Entonces hago 0,442 por 2 y me queda que la presión parcial del oxígeno es 0,884 atmósferas. Y listo. Me gustó, aunque sea de gases, hacer otro ejercicio del tema porque, como verán, es distinto al anterior. Ok, continuemos. Magnitudes. Este ejercicio me encantó por la propuesta de los datos. Están ordenados medio como compliquetti. A ver, dice, para la prevención de la anemia existe una ley que obliga a la industria de harina a agregar hierro en su composición en forma de sulfato ferroso. No, la molécula. La molécula no, la fórmula química. En una cantidad de 30 miligramos sobre kilogramos de harina. Calcule la masa de harina expresada en kilogramos, en donde se encuentran 2,97 por 10 a la 21 cationes hierro. Déjenme hacer un diagrama. Tenemos harina. ¿Cómo hacemos para combinar harina, que es lo que me preguntan, o sea, me preguntan por la masa de esta, de hecho, con hierro? Porque el único dato de cantidad real que tengo acá son estos número de hierros. O sea, no digo cantidad para que no se confundan con moles. Estos hierros son el único dato real que tengo. Y ustedes podrán decirme, ¿y esto no es un dato real? No, es una proporción que me dice que que hay 30 miligramos de toda la sustancia, sulfato ferroso, cada 1 kilogramo de harina. Pero no sé si tengo 1 kilogramo de harina, si no, respondería 1 acá. ¿Sí? Entonces, el único dato que tengo es ese número de átomos de hierro. ¿Y cómo conecto harina con hierro? Eso estaba por explicar con el croquis. Tengo harina. En la harina hay esta molécula, sulfato ferroso. Y en el sulfato ferroso, ¿qué hay? Hierro. Ahora podemos ver la conexión. Porque si con el dato de la cantidad de hierro que tengo, y por las dudas quiero aclarar una cosa, yo acá puse átomos, está mal, es cationes, pero en este momento
cantidad de partículas, sean átomos, catión o anión, se piensa como todo lo mismo cuando hablamos de número de partículas, moles o gramos de la misma, ¿sí? Lo aclaro por las dudas, porque yo acá había puesto átomos y uno me dirá, pero un átomo no es un catión. Eso es verdad, pero en este tema, pensarlo como átomo, como catión o como anión, da lo mismo. Es verdad que es un catión, así que podemos poner cationes hierro. Bien. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos masa de esta. Y el dato que tenemos es que hay 30 miligramos de, vamos a poner mejor acá, 30 miligramos de sulfato ferroso cada 1 kilogramo de harina. Que esto yo lo voy a desglosar. Voy a decir, tengo 30 miligramos de la molécula, sigo siendo molécula, de la sal, por cada 1 kilogramo de harina. 30 miligramos, lo vamos a pasar a gramos, que es la unidad en la que usamos la masa en esta materia, divido por 1000, o sea que hago 30 dividido 1000 y eso me dice cuántos gramos de harina hay, del sulfato ferroso hay en 1 kilo de harina, que me da 0,03 gramos. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Con los cationes hierro voy a calcular la masa de hierro. La masa del sulfato ferroso, perdón. La masa de todo este compuesto. O sea, voy a armar un cuadrito en donde yo pueda ver la relación entre la molécula y sus átomos. En proporciones de mol, número de partículas y gramos. Voy a separar al hierro por un lado, azufre por el otro, oxígeno por el otro. Y como en este caso tengo como dato el hierro y quiero la información sobre la molécula, voy a completar la columna de la molécula y del hierro. Aunque esto que voy a explicar ahora se puede completar para todo el cuadrito. Si alguien de ustedes nunca vio este método que voy a explicar ahora para relacionar una molécula con sus átomos, en mi canal de YouTube tiene un montón de videos. O si no, bueno, en mi curso, ya saben, claseconmaca.com, lo pueden encontrar ahí. Tiene un montón de videos de cómo armo todo el cuadro y cómo la relación entre una sustancia y todos los iones que la componen. Tiene un montón. Yo ahora voy a hacerlo un poco más acotado. O sea, voy a completar la proporción entre la sustancia y el hierro únicamente. Pero se puede completar para el azufre y para el oxígeno también. Este cuadro me va a dar las proporciones. ¿Y qué voy a decir? En un mol de la sustancia hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y esto equivale a la masa molar del sulfato ferroso, que lo vamos a calcular con la tabla periódica, por supuesto. A ver, la masa del hierro es 56, redondeando, 55,8. La masa del azufre es 16. No, ya, lo mismo error que antes, ¿vieron? El Z es 16, la masa es 32. Esto por pensarlo de memoria. Y el oxígeno 16. Entonces, ¿cuál es la masa del sulfato ferroso? Y bueno, sumo la masa de un mol de hierro, 56, más la de un azufre, 32, más 4 por 16. Y eso me da 152 gramos. Bien, ahí tenemos la proporción para la sustancia completa. Ahora, el hierro. ¿Cuántos moles de hierro hay en un mol de esta sustancia? Y la atomicidad me lo dice. Un mol de hierro. Si fuera para el azufre, un mol de azufre. Para el oxígeno, 4 moles de azufre. ¿Y un mol? ¿A cuántos átomos de hierro equivale? O bueno, cationes hierro, si lo queremos llamar correctamente. Y un mol siempre equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. O sea, cationes hierro sería. Y si acá en vez de 1 dijera 4, como si fuera para el oxígeno, 4 por 6,02 por 10 a la 23. Y la masa, y bueno, lo mismo. La masa molar multiplicado por el número de moles me dice qué masa aporta el hierro a un mol de la molécula. Y bueno, 1 por 56 me da 56. Insisto con que se podría haber completado para estas dos columnas también. Esta proporción, este primer cuadrito que armo, me da la relación entre, en la sustancia completa, cuánto tengo del hierro específicamente, en las distintas unidades de magnitudes atómico-moleculares. Ahora, volvamos a la explicación porque armé el cuadro, pero sin decir por qué. Yo quería saber la masa de harina, pero la harina con el hierro no están conectados directamente. Entonces digo, bueno, calculo la masa de este mejor, sabiendo que tengo 2,97 por 10 a la 21 átomos de hierro, calculo en qué masa están contenidos esos átomos de hierro. Y una vez que tengo eso,
con esta proporción calculo los kilogramos de harina. O sea, el ejercicio es el caso 2, que bueno, yo le llamo caso 2, de magnitudes atómico-moleculares. O sea, calcular dado el dato de un átomo, calcular algo sobre la molécula completa. Pero después hay que hacer un pasito más por la harina. A eso me refería con la complicación al principio de la explicación. Como que tenía algo medio rebuscado ahí. El tema de conexión entre harina y hierro, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver en el cuadro? La relación entre átomos de hierro y gramos de sustancia. Yo puedo ver que hay 6,02 por 10 a la 23 cationes hierro en 152 gramos de sustancia. Eso es lo que el cuadro me ofrece, la proporción segura de la relación entre estos elementos, gramo y átomos. Entonces puedo hacer regla de 3 y decir, si hay 6,02 por 10 a la 23 cationes hierro en 152 gramos de sulfato ferroso, entonces 2,97 por 10 a la 21 cationes hierro. ¿En qué masa de sulfato ferroso está contenida? 2,97 por 10 a la 21 por 152, estoy chicata, dividido 6,02 por 10 a la 23. ¿Me hace reflejo la luz y no veo? 0,750 me dio gramos de sulfato ferroso. Dice, el compuesto iónico TK3 está formado, parece una banda una banda musical actual, ¿o no? TK3. TK3 está formado por un catión trivalente de configuración electrónica externa 2s2, 2p6. El anión K es un halógeno isoelectrónico con el segundo gas noble. Indique la fórmula del compuesto TK3. Bueno, hay que conseguir quién es T y quién es K, que no es potasio, porque encima dice K es un halógeno, o sea, desde ya que no es potasio, aunque es K, es su símbolo. Hay que descubrir quién es T, quién es K y dar la fórmula en la forma TK3, con los símbolos químicos de T y de K. Me dice que esta molécula está formada por un catión trivalente. ¿Quién es el catión? El primer elemento, siempre. Si hay una unión iónica, el primero es el catión, el otro es el anión. O sea que T forma un catión, carga positiva, trivalente, o sea de carga 3, cuya configuración electrónica es 2s2, 2p6. Si quieren, pueden ir a buscar a la tabla periódica quién tiene esta configuración electrónica. Vamos, la voy a buscar. Vieron que en la tabla tienen las configuraciones. Y si buscan 2s2, 2p6 es la terminación de la configuración del neón. Esperen porque estoy en el Meet incorrecto. Me vuelve loca esto, sinceramente lo digo. Ahí está. Voy a poner un puntito porque después en el edit voy a hacer cualquier cosa. Ahí está. Fíjense que esta configuración la tiene el neón, pero eso no quiere decir que T sea neón. Quiere decir que este catión tiene tantos electrones como el neón. O sea, esta configuración electrónica no es ni de T como átomo ni de neón. Es del catión T, que justo tiene la misma configuración que el neón. Tener la misma configuración que el neón quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones que el neón. Y el neón, por ser un gas noble, tiene tantos electrones como su Z. Nunca va a recibir electrones ni los va a perder. Entonces el neón tiene 10 electrones. Con lo cual, ahora lo que separa T es que la cantidad de electrones que tiene son 10. ¿Qué me lo dice su configuración electrónica? Otra opción podría haber sido no ir a buscar esto en la tabla, completar la configuración electrónica, o sea, sería 1s2, 2s2, 2p6, y sumar estos exponentes, que es la cantidad de electrones que tiene el T más 3. Con la cantidad de electrones y la carga, y esto grábenselo, ya sea para catión o para anión, pueden descubrir el Z. Y el Z es lo que te indica quién es el elemento. Para catión van a plantear la fórmula electrones es igual a Z menos la carga. Porque claro, la cantidad de electrones que tiene un elemento que se convirtió en catión es la cantidad de electrones que tenía, que es su Z, menos los que perdió. Y los que perdió es la carga, en este caso 3. Y para un anión, electrones es igual a Z más la carga. Porque claro, en el anión los electrones reciben.
Los átomos reciben electrones para formar aniones. Entonces, la carga es cuántos reciben. Ojo, el catión tiene carga más C, el anión menos C. Lo que yo pongo acá como carga es el valor de la C, sin el signo, ¿eh? El menos no lo pongo y el más tampoco de arriba. Bueno, igual si ponen el más no habría ningún problema. Pero tengan en cuenta que la carga es el número, que es la cantidad de electrones o cedidos o recibidos. Entonces, como en este caso estamos en presencia de un catión, planteo la fórmula de catión, que dice que los electrones son igual a Z menos la carga. Electrones son 10, el Z es lo que quiero calcular y la carga es 3. Despejo Z, bien matemática la cosa, pasa el 3 sumando y me da Z13. Voy a la tabla periódica a buscar qué elemento metal tiene Z13. Y si se fijan, estamos hablando del aluminio, que es el que tiene ese Z. O sea que el elemento T es aluminio. Así que se graban eso. Para calcular quién es un elemento, busco su Z. Y si tengo electrones y carga, voy a usar estas fórmulas para despejar el Z. Y para el anión, dice que K forma un anión que es un halógeno. Ya que me diga que es halógeno, significa que pertenece al grupo 7 de los no metales, o 17 si lo vemos en números 7 en romanos o 17 en decimales. Entonces, grupo 17, o grupo 7 mejor, me gusta decir a mí, grupo 7, ahí está. Y eso es importante porque me dice qué carga tiene el anión. Los distintos grupos me dicen cuántos electrones tienen los elementos en la última capa. Cuando un elemento forma un anión, la carga de ese anión tiene que ver con cuántos electrones le falta para completar el octeto. O sea, el grupo te dice cuántos tiene, la carga cuánto le falta. Yo no sé qué carga tiene este halógeno, le pondría menos C por ahora. Pero sí sé que como es un halógeno, o sea, está en el grupo 7, ya tiene 7 electrones. O sea que le falta un electrón para completar el octeto. O sea que el anión va a ser menos 1, ¿sí? E insisto, no se me confundan que K no es potasio. Podrían haber puesto acá X, mejor, otra cosa que no se pareciera a otro elemento, ¿no? Otra letra que no esté una A, pero bueno, eligieron la K, pero ojo que no es potasio. Bien, o sea que mi anión tiene carga menos 1 por pertenecer al grupo 7, ¿sí? Los aniones siempre la carga es lo que les falta para llegar a 8. Y los cationes es cuánto es el número de grupo, ¿sí? Eso para que lo tengas en cuenta. Metales, primera y segunda columna, forman cationes. La carga, el número de grupo. Los no metales, los de todos los telanos son los representativos, no los del medio, no los de transición, ¿eh? Y los no metales, la carga negativa, o sea, el anión, te representa los electrones que le falta para llegar a 8. Dicho eso, continúo. Este halógeno es isoelectrónico con el segundo gas noble, o sea, tiene la misma cantidad de electrones que el segundo gas noble. Gas noble son los del grupo 18. Si van a la tabla periódica, verán que ese elemento es neón también. O sea que K- tiene la misma cantidad de electrones que el neón. Bien. ¿Y cuántos electrones tiene el neón? Y dijimos que 10. O sea que si el neón tiene 10, K-1 también tiene 10 electrones. Pero claro, este es un anión. Entonces, para despejar su Z, voy a usar esta fórmula. Chicos, literalmente, tanto para catión como para anión, miren la misma información. La carga y la cantidad de electrones. Entonces voy a plantear la fórmula para despejar Z, lo que les decía antes. Pero para anión, la fórmula es electrones es igual a Z más la carga. Los electrones son 10, la Z no la sé, y la carga es 1, dijimos. Recibió un electrón. Pasa el 1 restando, y Z es 9. Voy a la tabla periódica a buscar quién tiene Z9 y verán que me da flúor. Un segundo, ya voy, ¿eh? Ya te respondo. Y como tengo T y ya tengo quién es K, formo la sustancia reemplazando en TK3, en T por aluminio y en K por flúor. Y ahí tengo la respuesta al ejercicio. Balanceé la siguiente reacción química completando los casilleros. Yo creo que esto lo haría por tanteo, porque es ver cuántos elementos tengo en los reactivos y ver que coincida con la cantidad de ese mismo elemento
en los productos. Y la cantidad se ve con las atomicidades. Fíjense, del lado izquierdo tengo cloro, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Tratar siempre de pensar primero los elementos que no son oxígeno e hidrógeno y después, después hidrógeno y por último oxígeno. En ese orden conviene pensarlo. Y por supuesto que del lado derecho también, del lado de los productos también tengo cloro, oxígeno e hidrógeno. No puede haber un elemento de más. Del lado izquierdo hay 2 cloros. Y del lado derecho hay 1. En cuanto a los hidrógenos, del lado izquierdo hay 2 hidrógenos. Y del lado derecho hay 1. Y en cuanto a los oxígenos, del lado izquierdo tenemos 7 más 1, 8 oxígenos. Y del lado derecho tenemos 4. ¿Se dan cuenta que acá hay la mitad de todas las magnitudes de otro lado? O sea, estaría bárbaro si pudiera multiplicar a todos al mismo tiempo por 2, ¿no? Bueno, pongo un 2 acá adelante. Y acá un 1. Y acá un 1 porque no hace falta agregar más cantidad del lado izquierdo. Con multiplicar por 2 a hidrógeno, a cloro y a los 4 oxígenos, ya me van a quedar 2 cloros, 2 hidrógenos y 8 oxígenos como del lado izquierdo. Y ahí quedó el ejercicio terminado. Una forma de identificar el catión plata es en una muestra es utilizando el anión cloruro para formar el precipitado cloruro de plata. Y me da la reacción química de eso que estuvieron mencionando anteriormente. Si a una muestra de 300 gramos de nitrato de plata se le hacen reaccionar con 115 gramos de cloruro de magnesio, indique cuál será el reactivo limitante. Bueno, yo les voy a mostrar mi método para calcular reactivo limitante, pero lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Esto es estequiometría. Siempre que te den la reacción química y sobre la reacción te den cantidades en gramos, moles, volumen de los elementos que forman la reacción, es estequiometría. Y el reactivo limitante, pureza, rendimiento, reactivo en exceso, son todos tópicos de estequiometría. Hay 5 casos de estequiometría. Los que tienen mi curso tienen los 5 casos bien explicados en detalle. Y si no, en esta reproducción tienen que ir buscando video por video, como les contaba, y van a tener más ejercicios de este tema subidos. Si me quieren preguntar por cuáles son los 5 casos, entran a mi curso, entren a claseconmaca.com/c, bajen hasta el curso de química, Ido Llaga, Di Rizzo, no sé qué, y van a ver adentro del curso, bajan, y en una parte dice estequiometría. Le dice caso 1, caso 2, caso 3. Estudiense los 5, porque les pueden tomar cualquiera de esos 5, ¿sí? No digo que lo vean del curso, digo que por lo menos sepan el nombre para saber qué estudiar, ¿sí? Que vean eso, cuál es estudiar. Y después esos los pueden buscar en mi canal de YouTube, que algunos hay. Por lo menos de reactivo limitante va a estar este. Después, el caso de calcular rendimiento, tengo un montón de videos en YouTube, y eso lo retoman, así que búsquenlo. Bueno, chau. Vamos a hacer el ejercicio. Tengo que calcular reactivo limitante. ¿Cómo hago eso? Bueno, en cualquier ejercicio arrancamos planteando el cuadro estequiométrico, que me da la relación de masa y moles entre los distintos elementos que forman, o estas sustancias que forman la reacción. Particularmente, para calcular reactivo limitante, voy a usar los datos de los reactivos y nada más. Pero yo le voy a completar todo, ¿sí? Entonces, copio la reacción. Bien, en la línea de moles vamos a completar con los coeficientes estequiométricos. 2, 1, 2, 1. Sería entonces 2 moles de nitrato de plata se combinan con 1 mol de cloruro de magnesio y da 2 moles de cloruro de plata y 1 mol del nitrato de magnesio. En la siguiente línea va la línea de masas. Esto es muy parecido a lo que expliqué arriba con la relación entre el hierro y sus iones, ¿no? Bueno, no es lo mismo desde ya, pero tiene la misma lógica. ¿Qué quiero decir con eso? Que en masa voy a poner la MR de cada sustancia multiplicada por los moles.
voy a calcular la MR y cuando calcule la MR se calcula la MR de la sustancia, o sea, no tengo en cuenta este 2. Tabla periódica y busco la plata, busco el nitrógeno, busco el oxígeno, hago la suma de las masas molares y después, y con eso tengo la masa molar. Y después lo multiplico por el número de moles. Entonces, para el primero sería la masa de plata. A ver, plata es 108 redondeando. Más nitrógeno, un nitrógeno, masa 14 gramos, tabla periódica, ¿no? Más 3 por la masa de oxígeno que es 16. Eso me da una masa molar de 170 gramos mol. Vamos con este, magnesio cloro 2. Busco el magnesio en la tabla. Y el magnesio tiene una masa de 24,3. Puedo redondear en 24 cuando todavía la coma es menor a 5. 24 más el cloro es 35,5. 35,5 por 2 me queda la masa molar de 95 gramos mol. Para este, bueno, la masa de la plata más la masa del cloro. Masa de plata dijimos que era 108, perdón. Y la del cloro, 35,5. 108 más... 108, sí. Más 35,5 me queda la masa molar 143,5. E insisto, no uso este 2 todavía. Y para el último, bueno, les voy a contar una cosa, no lo voy a completar, pero sacaríamos la MR, pero no me quiero demorar, porque no va a hacer falta. Pero sacó la MR y todo lo que hicimos recién. Masa, entonces es la masa molar por el coeficiente estequiométrico, o sea, por el número de moles. 2 por 170, que esto mucha gente se lo come. Acá mucha gente completa con las masas molares. No, es la masa molar por el número de moles. Y esto me da 340 gramos. 95 por 1, ahí sí queda 95. 143,5 por 2, 287. Y bueno, si acá tuviésemos la masa molar de este por 1 completo acá. Lo que tiene que pasar, que esto está bueno completarlo todo, porque a veces se confunden y para corroborar que está armado bien el cuadro, o sea, armadas bien las proporciones, la suma de estas dos masas tiene que ser lo mismo que la suma de estas dos. O sea, la suma de los reactivos, de la masa de los reactivos, no de los moles. De la masa de los reactivos tiene que ser lo mismo que la suma de la masa de los productos. Eso se llama ley de conservación de la masa. Bueno, listo. Tengo el cuadrito de relaciones armado y ahora me voy con los datos. Yo tengo 300 gramos de nitrato de plata y tengo 115 gramos de cloruro de magnesio. Les voy a contar una primera forma de calcular reactivo limitante. Borro uno de los dos datos. Por ejemplo, borro los 115 gramos de cloruro de magnesio. Pero no borro los gramos, borro el número. Y en su lugar pongo X. Entonces, aunque yo sé que tengo 115 gramos de cloruro de magnesio, me voy a preguntar cuánto cloruro de magnesio necesitan los 300 gramos de nitrato de plata. O sea, si yo quisiera que se consuma todo esto, o sea que el nitrato de plata sea el reactivo limitante, ¿cuánto necesito de este? Eso es lo que me voy a preguntar. Y como acá tengo gramos, de la relación voy a usar gramos, y como acá quiero gramos, también voy a usar gramos. Y hago la regla de 3. Y digo, si 340 gramos de nitrato de plata usan 95 gramos de magnesio cloro 2, entonces 300 gramos de este nitrato, ¿cuántos gramos de cloruro de magnesio usan? Hago 300 por 95, dividido 340 y esto me da 83,8 gramos de cloruro de magnesio. Entonces, ¿qué es lo que me doy cuenta acá? Que para que esto se consuma por completo, voy a usar de esta cantidad. Pero yo tengo más, en realidad. Bueno, pasa que cuando yo consuma todo esto, voy a haber consumido esto de cloruro de magnesio. Y el resto me lo voy a tener que guardar. O sea, tengo cloruro de magnesio de más. Eso me está diciendo que este compuesto está en exceso y por lo tanto este es el reactivo limitante. Si por el contrario este número me hubiera dado más que lo que tengo, o sea, yo necesito más que 115 gramos, bueno, al revés, esto hubiera sido el reactivo limitante y este en exceso.
Este sería un método. No es el que explico en el curso. Para los chicos que tienen mi curso, no es el que explico en el curso. A mí este método me parece súper interesante, pero también me parece que a veces puede ser que sea un poquito confuso. Entonces vamos con el método 2. O sea, la respuesta ya sabemos que es nitrato de plata. Pero ahora vamos con otra forma. Los datos de los dos reactivos los copio, no borro ninguno. Y voy a calcular con los dos datos de reactivo cuánto producen cada uno de ellos de un producto, cualquiera, el que tengas ganas, en la unidad que tengas ganas. Por ejemplo, le pongo X abajo a este, por eso completé ese y no el otro, porque necesito uno, el otro, qué sé yo, no lo uso. Y elijo una unidad, por ejemplo, gramos, sigamos con los gramos. Realmente da lo mismo a quién le pongas X, si a este o a este, y si pones gramo o mol, da lo mismo. Entonces, lo que yo me voy a preguntar es, ¿cuánto producen estos 300 gramos de este producto y cuánto producen estos 115 gramos del mismo producto? Y el que produzca menos producto es el reactivo limitante. Re fácil. No hay mucho que pensar esto de tengo tanto, pero tengo más o tengo menos, que yo noto que eso a veces los marea, por eso no me interesa explicárselos así. Pero que es una opción válida, recontra, es la que está en los libros, de hecho. Pero esta otra opción también es válida. Entonces, vamos a dar dos reglas de tres. Primero, entre el primer reactivo y este producto. Entonces, si tengo acá que 340 gramos producen 287 gramos de este producto, entonces 300, ¿cuánto? Armo regla de tres. Si 340 gramos de nitrato de plata producen 287 gramos de este producto, entonces 300 gramos de nitrato de plata, ¿cuánto produce? Hago la cuenta. 300 por 287 dividido 340 me da 253,2 gramos. Bien, ahora voy a hacer la misma regla de 3, pero ahora con el otro reactivo, a ver cuánto él produce de ese mismo producto. No cambio de producto, con el mismo comparo. Entonces, como acá tengo gramos, sigo usando la proporción en gramos. Y ahí me calma la regla. Sería, si 95 gramos de magnesio cloro 2 producen 287 gramos de cloruro de plata, entonces 115 gramos de cloruro de magnesio, ¿cuántos gramos de esa sal producen? 115 por 287 dividido 95 me da 347,2 gramos de este producto. Entonces, fíjense, de los dos, ¿quién produce menos? Acá tengo, o sea, 253 es menor a 347. O sea, el nitrato de plata produce menos producto. Y como produce menos producto, es el reactivo limitante. Y listo. Ahí es más concreto. No tengo que darle mucha vuelta al razonamiento.